Bienvenidos a Time Stars, el canal donde los fragmentos del tiempo se unen para formar el gran mosaico de nuestro pasado. Imagina una isla, perdida en el océano, donde cualquier acercamiento de un forastero significa un choque inevitable con siglos de una hostilidad en su estado más puro. No es la trama de una novela de aventuras, sino una realidad que sigue existiendo en pleno siglo XXI. Si te quedas hasta el final de este vídeo, no solo descubrirás las comunidades más aisladas del planeta, sino que también te asomarás más allá del velo de la realidad, donde la historia se entrelaza con el mito, y comprenderás por qué la línea que separa al ser humano del monstruo siempre ha sido terriblemente delgada. Para muchas tribus que viven en los rincones más recónditos del planeta, proteger su territorio es una cuestión de supervivencia. Antiguas tradiciones, transmitidas de generación en generación, dictan reglas muy estrictas sobre cómo interactuar con el mundo exterior, o a veces, exigen su exclusión total. Grupos como los Kabaiba, los Korubo y algunas tribus aisladas de Papúa Nueva Guinea son conocidos por su rechazo tajante a los extraños. Cualquiera que se atreva a cruzar la frontera de sus tierras corre el riesgo de enfrentarse a consecuencias que podrían cambiar su destino para siempre. Su hostilidad no es una agresión sin motivo. Es una estrategia, perfeccionada durante siglos, el último bastión para defender su forma de vida única del implacable avance de la civilización. Vayamos al corazón de la selva ecuatoriana, al territorio del Parque Nacional Yasuní. Hace tiempo, los indígenas de la tribu Tagaeri formaban parte de un gran pueblo, los Waorani, que desde tiempos inmemoriales consideraban estos bosques esmeralda como su hogar. Pero en 1968, ocurrió una ruptura que lo cambió todo. Una parte de sus hermanos de sangre decidió romper los pactos de sus ancestros. Entraron en contacto con misioneros europeos, entregando sus armas tradicionales a cambio de baratijas y promesas de un mundo nuevo. Para los Tagaeri, esto fue una traición. No lo vieron como un regalo, sino como un veneno que corroía lentamente el alma de su gente. Rompiendo todos los lazos con sus antiguos hermanos, se adentraron aún más en la impenetrable selva, eligiendo el camino del aislamiento total. Los predicadores europeos, envalentonados por su éxito, intentaron contactar también a este grupo disidente para, según ellos, guiarlos por el camino de la verdadera fe. Pero calcularon muy mal. Durante uno de esos intentos, los Tagaeri pusieron fin a su misión de la manera más decisiva, dejando los cuerpos de los forasteros bajo el implacable sol ecuatorial como una sombría advertencia para todos los demás. A pesar de su desesperado deseo de permanecer invisibles, los Tagaeri aparecen cada vez más en el lente de las cámaras. La tala de bosques y la búsqueda de petróleo aprietan el cerco alrededor de su hogar, obligando a la tribu a llevar una vida nómada. Con la valentía de sus antepasados, se enfrentan a madereros y petroleros, pero las fuerzas son demasiado desiguales. En 2008, un incidente similar terminó cuando hombres armados, involucrados en la tala ilegal, acabaron trágicamente con la vida de 5 Tagaeri que intentaban proteger su hogar. Pero ni siquiera la falta de tecnología moderna impidió que la tribu ejerciera su propia y severa justicia. Meses después, rastrearon a uno de los culpables y le hicieron pagar según las leyes de la selva. Ahora, viajemos a las profundidades de la Amazonía peruana, a las tierras entre dos reservas naturales en la región de Madre de Dios. Aquí vive la tribu Mascopiro, con una población de aproximadamente 750 personas. Son los guardianes silenciosos de los bosques tropicales, librando una lucha continua por su existencia. No buscan el diálogo con el mundo exterior y durante siglos se han ocultado en el laberinto verde de la selva. Sin embargo, recientemente, incluso estos ermitaños tuvieron que hacerse oír. Salieron a protestar cuando el gobierno de Perú otorgó permisos a empresas madereras para extraer madera, justo en el corazón de sus tierras. Esta decisión de las autoridades fue extremadamente imprudente. No solo creó un terreno fértil para protestas, sino también para enfrentamientos inevitables entre los indígenas y los trabajadores. Además, una interferencia tan burda en la vida de un grupo aislado conlleva otra amenaza invisible, enfermedades para las que la tribu no tiene inmunidad y que podrían aniquilarlos por completo. En el archipiélago de Andamán, en la India, vive la tribu Jaraba, que merece una mención especial. Este pueblo indígena habita en su propio mundo, completamente aislado de la influencia externa. Viven de la caza y la recolección, creen en espíritus y magia, y se comunican constantemente con las almas de sus antepasados, lo que les ayuda a mantener intactas sus antiguas tradiciones.
Los intentos de llevarles los beneficios de la civilización se han hecho en repetidas ocasiones, pero cada uno fue recibido con una feroz resistencia. A finales del siglo XIX, los colonizadores ingleses se atrevieron a intentarlo e inmediatamente fueron atacados. Lograron repeler el ataque gracias a su armamento superior, pero este evento solo fortaleció la desconfianza de los Jarabá y los hizo aún más cerrados. Sin embargo, en 1974, el hielo comenzó a romperse. Un miembro de la tribu, tras sufrir una lesión, se vio obligado a buscar ayuda en un hospital moderno. Al regresar, les contó a sus compañeros de tribu sobre las maravillas y posibilidades del otro mundo. Hoy en día, los jóvenes Jarabá a veces se acercan a los límites de los asentamientos y, es muy posible, que pronto esta tribu encuentre una manera de coexistir con nosotros sin perder su identidad. Estamos en un umbral donde termina la antropología y comienza la mitología. Y antes de que demos un paso hacia este mundo, donde la gente puede tener cabezas de perro u orejas gigantes, si valoras estas inmersiones profundas en los misterios del pasado, apoya nuestro trabajo haciendo clic en el botón de suscripción. Así nos ayudarás a seguir arrojando luz sobre las páginas más enigmáticas de la historia. En las regiones amazónicas de Brasil, en la cuenca del río Juruá, se esconde la tribu Corubo. Los rumores que rodean a este pueblo están llenos de detalles sombríos e inquietantes. Se dice que sus rituales incluyen las prácticas más oscuras y prohibidas, borrando la línea entre el cazador y la presa. Durante mucho tiempo, se creyó que esta tribu se había extinguido, pero en 1996, unos exploradores se toparon de nuevo con ellos. El primer contacto condujo a una tragedia. Parte de la tribu no sobrevivió a las infecciones traídas del exterior. Este evento solo intensificó su hostilidad. Hoy, el gobierno de Brasil ejerce un control estricto sobre este territorio, tratando de mantener un aislamiento que es vital tanto para los propios Corubo como para el mundo exterior. Mientras tanto, en el estado de Mato Grosso, en las profundidades de la Amazonía brasileña, la tribu indígena Cavaíba continúa defendiendo desesperadamente su aislamiento. Están bajo la amenaza constante de la invasión despiadada de madereros y agricultores. Décadas de explotación de la tierra los han forzado a adoptar un estilo de vida nómada, migrando constantemente para evitar encuentros. Esta estrategia ha resultado vital para protegerse de enfermedades y preservar su cultura única. Ante cualquier intento de contacto, responden con una lluvia de piedras, sin mostrar ni compasión ni arrepentimiento. En la cuenca del río Jabarí, se ha registrado la existencia de entre 20 y 25 grupos no contactados diferentes. Además de las tribus ya conocidas, aquí habitan comunidades cuyos nombres desconocemos. En los informes, se les designa con nombres provisionales, como la tribu número 8. Cualquier intento de acercamiento es percibido por ellos como una amenaza directa. Armados con arcos y flechas, representan una fuerza temible, lista para defender su mundo hasta el final. Pero el símbolo absoluto del aislamiento siguen siendo los sentineleses de la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico. La historia de sus contactos con el mundo exterior es una crónica de malentendidos y tragedias. Cualquiera que se acerca a sus costas o bien desaparece sin dejar rastro, o es encontrado sin vida en la arena. Después de que la isla se incorporara oficialmente a la India, las autoridades prohibieron por ley acercarse a este territorio, creando una especie de zona de cuarentena a su alrededor. A pesar del peligro mortal, el antropólogo Trilonath Pandit intentó un contacto en la década de los 70. Su expedición, tras dejar generosos regalos en la orilla, fue recibida con una lluvia de flechas. En 2006, el destino de unos pescadores furtivos cuya barca llegó a la orilla fue sellado de forma rápida y brutal. Y ahora, demos un paso más allá de lo conocido. ¿Y si algunas de estas tribus no solo estuvieran aisladas, sino que pertenecieran a una rama completamente diferente de la realidad? El historiador griego Heródoto escribió en el siglo V a.C. sobre un pueblo llamado los Blemios, que vivía en Libia. Según él, no tenían cabeza sobre los hombros, y sus ojos y bocas estaban situados directamente en el pecho. El propio Heródoto solo relataba lo que había oído. Pero 400 años después, el escritor romano Plinio el Viejo insistió: los Blemios son reales. Y en el año 1211, un explorador llamado Firmus afirmó haberlos encontrado y que medían 366 centímetros de altura. En el siglo V de nuestra era, el monje chino Huisen relató un viaje a una tierra lejana llamada Fushan. Allí, supuestamente encontró un reino de mujeres que se reproducían sin hombres.
sus cuerpos estaban cubiertos de vello y para concebir, se metían en un río y esperaban hasta que un niño se formara en sus vientres. Increíble, pero aquí también apareció otro testigo. El famoso astrólogo indio Varahamira afirmó que él también se había encontrado con estas mujeres. El romano Plinio el Viejo también describió a otro pueblo, los panotios, que vivían en una isla en Escitia. Tenían orejas tan enormes y flexibles que se las enrollaban alrededor del cuerpo en lugar de ropa, y por la noche se cubrían con ellas como si fueran mantas. Su contemporáneo Pomponio Mela lo confirmó, especificando que los panotios vivían en las Islas Orcadas, en la actual Escocia, compartiendo el territorio con otra tribu, los hipopodes, que tenían pezuñas de caballo. El historiador griego Ctesias, que visitó la India en el siglo V a.C., habló de un pueblo llamado los Calistrios, que vivía en las montañas. Según él, tenían cabezas de perro. No hablaban, sino que ladraban, pero podían entender a otras personas y se comunicaban por gestos. 200 años después, otro griego, Megástenes, confirmó haberlos visto con sus propios ojos. Incluso Marco Polo, siglos más tarde, escribió que se encontró en una isla con hombres cuyas cabezas eran como las de los perros. Todas estas historias, desde las tragedias reales de tribus aisladas hasta las descripciones fantásticas de historiadores antiguos, no son simplemente una colección de hechos extraños. Son un espejo en el que la humanidad se ha mirado durante milenios. Un espejo que refleja nuestro propio miedo a lo desconocido, nuestro deseo de catalogar el mundo y definir nuestro lugar en él, incluso si para ello teníamos que llamar a otros salvajes o monstruos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Dónde se traza la línea entre la realidad y la ficción en estos testimonios antiguos? ¿Fueron criaturas reales, alegorías de culturas extrañas, o algo más que todavía no podemos comprender? Déjanos tu versión en los comentarios. Si esta investigación te pareció importante, apoya nuestro trabajo con un me gusta, y no olvides suscribirte para no perderte los nuevos misterios que descubriremos juntos en Team Stars. Hasta nuestro próximo encuentro en los corredores del tiempo. Mantengan viva la llama de la curiosidad.